Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, pero ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? La parte B nos dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Ahí nos quedamos, hermanos. Está bien, únicamente quiero dar lectura a esa pequeña porción para traer una idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Seguimos conociendo la persona de Dios, el ser de Dios. La semana pasada hablamos acerca de la espiritualidad de Dios, Dios como persona, Dios como un ser. Hice un énfasis que nosotros cuando hablemos de la espiritualidad de Dios o de la doctrina de la espiritualidad de Dios, tenemos que ver a Dios como un ser. Estoy tratando de poner los atributos o perfecciones de Dios de modo que vayamos entendiendo el ser de Dios y que el siguiente atributo haga referente a no confundirnos con el ser de Dios o con la persona de Dios. ¿Por qué? La semana pasada hablamos de la espiritualidad de Dios y vimos que Dios es un ser, ¿sí? Y cuando hablamos de Dios como un ser podemos tender a minimizar a Dios. Podemos tener una concepción de Dios muy pequeña. Y por ello el día de hoy vamos a hablar, tomando en cuenta lo que Primera de Reyes capítulo 8 habla, vamos a hablar de la doctrina de la infinitud de Dios. Repito, la doctrina de la infinitud de Dios, donde podemos ver a Dios desde diferentes puntos de vista en el sentido práctico de la palabra infinitud de Dios, teniendo en cuenta que Dios es un ser, pero Dios es un ser infinito. Podríamos estar aplicando los atributos de una forma consecuente para que ninguno de nosotros vaya a errar en la concepción de Dios. Es decir, Dios es un ser en términos generales, en términos espirituales, como tú y como yo, pero sin las limitaciones que tú y yo tenemos. Él es infinito. Cuando hablamos de infinidad de Dios y nos referimos a espacio, es inmenso. Cuando nos referimos a infinidad de Dios en cuestión de tiempo, es eterno. He aquí lo complicado de hablar acerca de los atributos en este sentido de una forma precisa. Es decir, ya vemos un Dios, un ser personal que tiene relación con el hombre, pero esa relación, ese ser personal es inmenso. Cuando nos referimos a Dios como inmenso, generalmente hablamos de una forma muy sencilla al decir Dios es omnipresente. Bueno, sí es omnipresente, pero la omnipresencia es un atributo de Dios que tiene relación con el hombre. Cuando hablamos de Dios en la infinitud de Dios y decimos que Dios es inmenso, estamos hablando específicamente de su ser. Y cuando hablamos de la inmensidad de Dios en su ser con respecto al tiempo, estamos hablando de la eternidad de Dios. Espero no los haya confundido con esta breve explicación. Y vamos a tratar de ver algunas cuestiones, ¿no? Es decir, ya estoy dejando en claro que si hablamos de la infinitud de Dios, de un Dios infinito, si estamos hablando de ello, estamos hablando con respecto al espacio y con respecto al tiempo. ¿Está bien? Ahora bien, la palabra infinitud, un concepto que se tiene muy común, es aquello que no admite limitaciones. Repito, la palabra infinitud, si ustedes definen una infinitud de una forma muy sencilla, hablando etimológicamente, hablando de la palabra, hablando de lo preciso de la palabra, estamos hablando de algo que no tiene limitaciones. ¿Sí? Aclaro de nuevo, ¿dentro de qué? Del tiempo y del espacio. Dios es infinito en su ser. En cuestión de espacio, es inmenso. Dios es infinito en su ser. En cuestión de tiempo, es eterno. La infinidad la vamos a dividir en dos porciones.
en esta breve explicación. No las vamos a abarcar ahorita, claro está. Cuando decimos espacio, es inmenso. Cuando hablamos de la inmensidad de Dios, también la dividimos en otra porción, porque decimos es omnipresente. Diríamos, pastor, ¿no es lo mismo ser omnipresente que ser inmenso? Y yo te diría, no. Porque ser inmenso habla del ser de Dios como persona. Es decir, Él lo llena todo. Lo vamos a ver con la Escritura. Él lo llena todo. No es como si nosotros visualizáramos a una persona en una cama que llena unas porciones de espacio. No, Él lo llena todo. Y cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, estamos hablando de la relación de Dios con el hombre. Ahora, ya que hemos aclarado de una forma muy sencilla esto, hay ciertas complicaciones para entender la palabra desde la forma teológica infinito. Y la cuestión teológica le nombra un concepto aplicado solo a lo divino que implica absoluta posesión de toda perfección y carencia de toda limitación. Está genial esta definición. Quiero que ustedes la entiendan. Estamos hablando de la infinidad, infinito, y lo hablamos de una forma muy simple. No tiene limitaciones. Ahí ya en nuestra mente ya entró, pero entró en una forma negativa. Es decir, cuando estoy hablando en una forma negativa, no tiene limitaciones. Y lo encasillamos ahí. Escuchen la definición. Concepto aplicado solo a Dios que implica absoluta posesión de toda perfección y carencia de toda limitación. Esta definición ya no se entra a lo positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él tiene absoluta posesión ¿de qué? De toda perfección. Negativo, carente de toda limitación. Positivo, absoluta posesión ¿de qué? De toda perfección. Negativo, carencia de toda limitación. Cuando estoy diciendo negativo, no lo estoy diciendo en el sentido de malo. Lo estoy diciendo en el sentido de adquirir el concepto de una forma amplia, de una forma vasta, sin confundirnos. En el sentido negativo, ¿qué decimos? Dios no tiene límites. No tiene límites, sentido negativo. Negativo pero positivo. No sé si me estoy dando a entender, no los quiero confundir. Cuando decimos en el sentido positivo la infinitud de Dios, absoluta posesión de toda perfección. Y está en el sentido negativo. Estamos hablando de la infinitud de Dios. Ahora bien, ya que hemos dejado en claro esto, en claro estoy hablando de que nosotros estamos entendiendo el ser de Dios, queremos conocer a Dios en su persona para entender a Dios, para adorarle a Dios, para aprender de Dios, para volvernos temerosos de Dios. Esto no es un concepto única y meramente sapiensal, donde cada uno de nosotros puede meditar, que es bueno, acerca de Dios como un ser infinito en espacio y en tiempo, un ser que está en todo lugar, un ser que no tiene límites, un ser en el cual habita toda posesión de perfección, sin error alguno. Pero es tan inmenso que Él está presente en todas partes. Entonces nuestro concepto de un ser espiritual con el cual nosotros tenemos relación
y se enfoca esa relación en un ser perfecto, sin limitaciones y con toda perfección, que está presente en todos lados, bueno, nosotros debemos de meditar ya en nuestra forma de vida, en lo que hacemos en lo privado, en lo que hacemos en lo público, en lo que hay en nuestro corazón, en lo que hiciste ayer, antier. Vamos adquiriendo el conocimiento de Dios para volvernos temerosos de Dios, para volvernos reverentes de Dios, para volvernos adoradores de Dios. En sus escritos de su teología sistemática de Charles Hodge, dice: Dios es infinito en su poder porque no se puede asignar límite alguno a sus perfecciones, y porque está presente en todas las posesiones del espacio. Repito, para los que están anotando, Dios es infinito en su ser. ¿Por qué? Porque no se puede asignar límite alguno a sus perfecciones y porque está presente en todas las porciones del espacio. Ahora bien, ya dejamos eso en claro. Ahora, la infinitud en relación al espacio, ¿sí? La infinitud de Dios, por lo que concierne al espacio, incluye, como lo dije ya, su inmensidad y su omnipresencia. Su inmensidad es la infinitud de su ser, contemplada como pertenente a su naturaleza desde la eternidad. Escuchen esto, a lo mejor suena complejo, pero no lo es. Repito, estamos hablando de la inmensidad de Dios. Estamos hablando en relación al espacio. Una cosa es infinitud, la doctrina de la infinitud que abarca tiempo y espacio. Si nosotros nos vamos al espacio, emprendemos nuestra búsqueda en la inmensidad de Dios. ¿Ok? Imaginen que estamos haciendo un cuadro. Estamos hablando de la doctrina de la infinitud y lo tenemos que dividir en dos. Ya está esa división, tiempo y espacio. Acá está el espacio, lo dividimos en dos. Inmensidad, Dios es inmenso y Dios es omnipresente. Pero vamos a enfocarnos en la inmensidad de Dios. La inmensidad es la infinitud de su ser, es decir, un Dios infinito, un Dios sin límites, que posee toda perfección, contemplado como perteneciente a su naturaleza desde la eternidad. Él llena la inmensidad con su presencia. ¿Eso estamos hablando de qué? De inmensidad. Estamos en espacio. Y su omnipresencia es la infinitud de su ser. Es Dios infinito, sin límites, que posee toda perfección, contemplada en la relación ¿con quién? Con sus criaturas, por supuesto. Y ya tienen la comprensión, Dios infinito, espacio y tiempo. Dios infinito en espacio, inmensidad. Dios es inmenso. Dios lo llena todo. Y cuando hablamos de inmensidad, ¿estamos hablando de omnipresencia? No. Cuando hablamos de inmensidad, únicamente hablamos del ser de Dios que lo llena todo. No, nosotros dijimos la sesión anterior, su espíritu personal no es como el de nosotros. A Él no se le atribuye no le podemos atribuir las cualidades de la materia bajo ninguna circunstancia. Él como ser individual es inmenso, lo llena todo. Los que estamos un poquito más llenitos, llenamos más espacio de una banca. Los más delgaditos podemos meter 3, 4 en una banca. Él no. Su ser
lo llena todo. Inmensidad. Omnipresencia. Yo como más llenito, que ocupo un poco de la banca, únicamente puedo estar presente aquí. Estoy sentado en un lugar. Es el mismo ser, pero estoy en un lugar relacionándome con un grupo de personas, en este caso con ustedes. Dios no. Dios es inmenso en su ser. Él lo llena todo. No confundan su inmensidad con el panteísmo. Él lo llena todo y lo es en todo. Mas Él lo es todo, lo llena todo. Pero Él no es un árbol, lo que enseña el panteísmo. Mi presencia no. Él está presente en todas partes. En todas partes. Con todos sus atributos. Vamos a ver más adelante eso en otras sesiones. Cuando hablamos de la simpleza de Dios como atributo, de que Él está con todas sus perfecciones. Él siempre es igual, inmutable. Y se relaciona con el hombre, con sus perfecciones. Pero como un ser inmenso y omnipresente, es decir, perfecto, Él tiene toda perfección. ¿Sí? Y todas sus perfecciones están en Él, en su inmensidad. Y como Él es omnipresente, está presente en todas partes, podríamos decir que está igual de presente su amor aquí en esta iglesia que su amor en un bar. ¿No? ¿Estuvo igual de presente o está igual de presente el Espíritu Santo en nosotros que en Cristo? No. ¿Ya me están entendiendo? Pero Él sigue siendo omnipresente. Y no sigue perdiendo ninguno de sus atributos y sus perfecciones en relación con el hombre. Porque Él es inmenso. Ahora, estamos con respecto al espacio. ¿Estamos ahí? ¿Me están siguiendo? Jeremías, capítulo 23, versículo 23 y 24. Los voy a esperar. No es que esto sea complejo de entender. Tampoco estoy diciendo que sea fácil de explicar. Lo que trae un poco de confusión es el ser preciso en el entendimiento de Dios con respecto a su infinitud. Porque por lo general confundimos, bueno, Dios es inmenso y está en todas partes, sí. Entonces la inmensidad es omnipresencia. O sea, presente en todas partes. No. Estamos confundiendo un atributo de su ser de Dios con un atributo de su ser en relación con el hombre. Y si nosotros entendemos que Él en su inmensidad, en su ser es simple, es decir, Él siempre tiene todos sus atributos perfectos y siempre serán perfectos en todo momento. Siempre. Por eso es inmutable. También vamos a ver su inmutabilidad, no cambia. Pero la omnipresencia, cuando hablamos de la presencia de Dios, ¿sí? Que Dios está presente, estamos hablando de la relación de Dios con el hombre. Entonces nosotros tenemos que entender cómo se relaciona Dios con el hombre. Se relaciona Dios con el hombre impío que está peque y peque. Bueno, Dios en su inmensidad, en sus atributos
perfectos, tiene el atributo de la ira. Y la ira está en su ser inmenso siempre. Pero cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, la Escritura dice que Dios está airado con el impío todos los días. ¿Cómo se relaciona Dios con el hombre? Omnipresencia. Ahora, Jeremías capítulo 23, versículo 23 dice: yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Alguno de ustedes se esconderá de Dios? ¿Alguno de ustedes se podrá esconder de la presencia de Dios? ¿Alguno de ustedes podrá ocultar de Dios su pecado? El Salmo 139. Voy a esperar que lleguen ahí todos. Quiero que estén leyendo junto conmigo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi entrada, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si leyendo este texto yo les dijese, les lanzase una pregunta: ¿Dios está en el infierno? ¿Qué responderían ahorita? ¿Dios está en el infierno? ¿Qué responderían? A ver, levanten las manos los que dicen que sí está en el infierno. Levanten las manos los que dicen que no está en el infierno. Levanten las manos los que no quisieron levantar la mano. ¿Está en el infierno Dios? ¿No está en el infierno? Pues no, que lo llena todo. Y no que eso es mi presente. ¿Está o no en el infierno? Dios está en todas partes. No es como que, ay no, aquí no. No es como que religioso, no, con los del infierno no me junto. Él está en todas partes. Pero por eso hay que dividir sapiensalmente, de una forma clara. Una cosa es la inmensidad y otra cosa es la omnipresencia. Yo les hice un ejemplo muy claro. No se relaciona de la misma forma Dios con el hombre impío que con el creyente que anda en sus caminos. Pues no, Dios mismo dice que humilla al soberbio y exalta al humilde. Relación con el hombre. Claro que en el infierno, aunque Dios es en su inmensidad santo, misericordioso, justo, bondadoso, benévolo, en su inmensidad, en su omnipresencia, ahí en el infierno no está la santidad de Dios. Y no por eso Él deja de ser santo. Y no por eso Él deja de ser inmensamente santo. Estamos hablando de sus perfecciones en relación con el hombre. ¿Ya me están entendiendo? La pregunta del infierno era fácil y le dudaron. Aquí el salmista dice: a donde yo me vaya, ahí está, en todas partes.
Por eso el creyente que es obvio, el creyente siempre va a ser temeroso de Dios. El verdadero creyente siempre va a tener convicción de pecado, lo haga en lo oculto y se esconda, se encierra en una habitación donde nadie, siempre va a tener convicción de pecado, siempre el Espíritu Santo le va a redarguir. El que no es creyente dice: con que nadie me vea, nadie supo, nadie sabe. El salmista dice: ¿a dónde? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Sabía que Dios estaba en todas partes. Voy a los cielos, ahí estás tú. Voy al Seol, ahí estás tú. Hasta lo más lejano, hasta el pueblo más olvidado, ahí estás tú. Lo profundo del mar, ahí estás tú. No puedes huir de la presencia de Dios. ¿Cómo no puedes huir de su inmensidad? Hechos capítulo 17, versículo 27. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos ¿de qué? De cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también lo ha dicho, porque el linaje suyo somos. Creo que ya se está entendiendo un poco más acerca de la doctrina de la infinitud de Dios, de la infinidad de Dios, como una perfección de Dios, como un atributo, como una excelencia, como una virtud, en la cual no lo podremos limitar nunca. Ahora bien, cuando estamos hablando de la infinitud de Dios, de la infinidad de Dios, también hablamos, como lo dije anteriormente, de su absoluta perfección. Es la infinidad del ser divino considerada ¿en qué? En sí mismo. Repito, absoluta perfección, infinidad de Dios. ¿Sí? Dios es perfecto. Dios es perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, ¿como qué? Como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Es perfecto. Es decir, la palabra de la infinidad de Dios identifica o inclina o nos habla acerca de la perfección del ser divino. ¿Sí? Job 11. Voy a esperar a que lleguen a Job 11, por favor. Respondió Zofar, Namatita, y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices: mi doctrina es pura, yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son del doble del valor que las riquezas? ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es que más alta que los cielos, inmensa. ¿Qué harás? Es más profunda del Seol, inmensa. ¿Cómo la conocerás? Recordemos que la Biblia, dentro de las analogías que usa y los antropomorfismos, es para darnos a entender de una forma simple lo que Dios es.
Su dimensión es más grande, más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Ahora bien, pasamos a hablar de una forma muy sencilla, porque hoy no nos vamos a enfocar en esto. Con respecto al tiempo, nosotros dijimos que hablamos ¿de qué? De la eternidad de Dios. Ya hablamos brevemente, voy a retomar ahorita con respecto al espacio, pero ahora con respecto al tiempo, hablamos ¿de qué? De su eternidad. Es decir, la infinidad o infinitud en relación con el tiempo, la vemos descrita de una forma muy sencilla con la eternidad de Dios. Dios es eterno. Es decir, su duración de Dios no tiene límites, infinitud. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Salmo 90, por favor. Voy a esperarlos. Es decir, Él no tiene principio, no tiene fin. Él es inmenso en el tiempo, y cuando decimos que Él es inmenso en el tiempo, estamos diciendo que Dios es eterno. Su infinitud con respecto al tiempo no tiene límites. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ¿tú eres qué? Dios. Si vamos a lo que nos dice el apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 8, mas, oh amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años. ¿Y 1000 años? Como un día. No es como nosotros que nos regimos con respecto al tiempo, a horas, ¿sí? Dios no es impuntual. ¿Por qué Dios nunca va a ser impuntual? Porque es eterno. Con respecto al tiempo no tiene límites. No es como ustedes que llegan tarde. Que nadie sepa esto. Su eternidad puede definirse como aquella perfección divina por medio de la cual Él se eleva sobre todas las limitaciones temporales. Él está más allá de nuestra comprensión, ¿sí? Él goza de plenitud de su existencia en un indivisible presente. Es decir, como lo dice el apóstol Pedro, para Él un día son como 1000 años, 1000 años como un día. Él no se rige como nosotros nos regimos en el tiempo. Más adelante vamos a darle un espacio a hablar de la eternidad de Dios, que también es un tema profundo. Solamente quiero abarcar acerca de la infinitud de Dios, lo que corresponde a la infinitud de Dios. Ahora, retomando la inmensidad de Dios con relación al espacio, o la infinitud de Dios con relación al espacio, estamos hablando acerca de la inmensidad, que hace énfasis en la trascendencia de Dios como un Dios inmenso y omnipresente. Aquí me quiero detener con dos palabras que la mayoría de filósofos dicen que cuando Dios está, no está una, o Dios está y no está otra. Y son las palabras en el latín per potentiam, que es con su poder. Dios es omnipresente e inmenso con su poder, y per essentiam en natura, con su verdadero ser y naturaleza. Es decir, hay personas que dicen que Dios no puede estar plenamente en todas sus perfecciones con per potentiam y per essentiam et natura, con su verdadero ser o naturaleza.
Pero no es así. Dios es distinto de todo el mundo, ¿no? Dios está igualmente presente en el mismo sentido con todas sus criaturas, naturalmente, como lo dije anteriormente, Él habita con ellas, ¿sí? Según su naturaleza, según su relación, Él habita con el hombre, ¿sí? Él habita en su ser pleno y perfecto, pero en diferente carácter. Es decir, no habita con su creación, no habita de la misma forma con un árbol que lo habita con cada uno de ustedes. No tiene la misma relación que tiene con un árbol, que lo tiene con nosotros, por claras implicaciones, pero Él habita en todas partes. ¿Sí? Isaías capítulo 66. Versículo 1. Jehová dijo: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Hechos capítulo 7, versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. Dios está en todas partes. Es decir, al mismo tiempo llena el cielo y la tierra. Cada espacio existente, Dios lo llena. Dios no tiene límites, como lo leímos en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 27. Por eso decimos que Dios trasciende todas las cosas. Cuando decimos que Dios trasciende todas las cosas, estamos diciendo que Dios no tiene límite alguno, va más allá de lo que nosotros podemos concebir con nuestra mente finita. ¿Sí? Muy bien. Ok, ahora bien. Ok, aquí yo creo que ya quedó claro la división. Yo creo que no hace falta ahondar más en esto. Vamos a aterrizarlo. Ya quedó clara la definición de un Dios infinito, la doctrina de la infinitud de Dios. Cuando nosotros vamos a la doctrina de la infinitud de Dios, hablamos de un Dios sin límites, pero a un Dios al cual se le atribuyen todas las perfecciones. Es decir, podemos hablar de la infinitud de Dios en un sentido negativo, sin límites, y un sentido positivo. Podemos hablar de este Dios infinito en dos porciones, tiempo y espacio. Espacio, Dios es inmenso, Dios lo llena todo, pero también es un Dios omnipresente. La diferencia entre la inmensidad de Dios y la omnipresencia de Dios está claramente detallada en la relación de Dios con su criatura, y en el caso de la inmensidad de Dios, Dios como un ser personal en el cual están todas sus perfecciones sin límite alguno. Cuando hablamos de Dios en su infinitud con respecto al espacio, estamos hablando que, valga la redundancia, si hablamos de Dios inmenso, infinito con respecto al espacio, no tiene límites, entonces Dios es eterno, sin límite alguno. Su infinitud, quiero que me sigan en lo que trato de hacer entender o de exponer. Hablamos primero de Dios como un ser espiritual. Ahora queremos entender ese ser espiritual tanto en Él como en la relación con el hombre. Ese Dios que es espíritu es inmenso, lo llena todo. Está en todas partes. Ese ser que está en todas partes es omnipresente. Está presente en todas partes. Claro, con diferente relación, según, como ya lo hemos mencionado, ya sea el hombre, toda su creación, según la relación que él tenga con él.
Ahora bien, la infinitud de Dios, tanto en tiempo y espacio, se le atribuye, valga la redundancia, a todos sus atributos. Con respecto a su soberanía, en cuestión de tiempo, Dios es infinito, sin límites, y le atribuimos toda perfección a su eternidad. Su soberanía es ¿qué? Es eterna, es infinita, no tiene límites. Le atribuimos toda perfección. Cuando hablamos de la santidad con respecto al tiempo, a la infinitud con respecto al tiempo, decimos que la santidad de Dios es eterna, no tiene límites, es infinita, es perfecta. Cuando hablamos del poder de Dios, el poder de Dios con respecto al tiempo es eterno, no tiene límites. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, Dios es fiel. Decimos, Dios siempre ha sido fiel. ¿Por qué? Porque no tiene límite su fidelidad. Presente, pasado, futuro, como nosotros lo coincidimos. En el ser de Dios no es así. Él siempre ha sido fiel. Ahora, cuando hablamos con respecto al espacio y hablamos en su ser como un Dios inmenso, pero también hablamos en Dios como un ser omnipresente, decimos que Dios es soberano, según la relación con el hombre. Si Dios actúa con el hombre, Dios actuó ¿qué? Soberanamente. Está presente en todas partes. Pero como es inmenso, es un atributo que le pertenece en toda perfección. ¿De qué nos ayuda el conocer esto? Bueno, hay veces que a nosotros no nos gusta lo que pasa con nuestras vidas o algo que nos aconteció. Y por lo regular, una iglesia como esta, donde conoce o ha leído libros sobre la soberanía de Dios o ha visto una prédica sobre la soberanía de Dios, lo peor que nos puede pasar es conocer el concepto de la soberanía de Dios. Y cuando esa soberanía de Dios actúa en nuestra vida, no de la forma que nosotros creemos que es positiva, ¿qué pasa? Nos afligimos, blasfeman, reniegan. Yo dije algo que me parece muy importante, muy puntual mencionar en este sentido. Cuando Dios obra en su infinito ser, tanto en tiempo y en espacio, en relación con el hombre y en su misma persona, con algo que a nosotros no nos satisface, a pesar de que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y de cada cosa que nos pasa y de cada necesidad a nuestras vidas, a ustedes no se les debe olvidar, que Dios siempre actúa para alabanza de la gloria de su gracia. Dios no es antropocéntrico, es decir, Dios no está centrado en el hombre, porque Dios es perfecto. Nuestra teología, nuestro análisis no debe ser antropocéntrico, debe ser teocéntrico. Cuando algo nos pase por su sabiduría inmensa, infinita, no debemos decir antropocéntricamente, es que Dios me cuidó de eso, es que Dios me libró de aquello. No, lo correcto sería decir, es que Dios en su infinita sabiduría, en su inmenso conocimiento, decreta lo que es mejor para el avance de su reino y de su gloria.
Y alguien aquí podría estar pensando, pero ¿cómo es posible que Dios nada más esté pensando en el avance de su reino y de su gloria? Bueno, es que se supone que para cada uno de nosotros como creyentes, lo más importante debe de ser el avance de su reino y su gloria, el conocimiento de su gloria. Se supone que para cada uno de nosotros eso debe de ser lo más importante. Pero cuando nos llegue a pasar algo, ahí vemos dónde está nuestro corazón. Estamos centrados en nosotros mismos. Y la queremos esquivar diciendo, Dios nos cerró una puerta porque sabía que no era lo mejor para nosotros. No, no es así. Sí tiene cuidado Dios de nosotros, por supuesto. Sí. Pero simple y sencillamente no era lo mejor para el avance de su reino y para la proclamación de su gloria y para la distribución y predicación de su evangelio. ¿Por qué? Porque eso es lo que debería de satisfacer al mismo creyente. Pues no decimos como Iglesia Reformada solamente a Dios la gloria. Entonces no tendría que ser de labios para afuera. Tiene que ser algo verdaderamente consistente. Ahora bien, ya para concluir con lo que hoy hemos brevemente enseñado y sin caer o redundar en lo antes dicho, hablando de Dios como un ser infinito y esa infinitud de Dios viéndola en espacio y tiempo, como un Dios eterno, como un Dios inmenso y como un Dios omnipresente que se relaciona con el hombre. Si nosotros aplicamos este conocimiento en nuestra vida, no en el sermón, no como decir voy a dar primer punto a aplicar, segundo punto a aplicar, tercer, no. Si la aplicamos a nuestra vida y meditamos en lo que la Escritura enseña y en lo que hemos visto acerca de la inmensidad de Dios, nosotros podríamos decir que Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente, pero también nuestro futuro. Esto para algunas personas que dicen que su futuro lo forjan ellos mismos, híjole, traería un poco de complicaciones. Para el Dios que está en las Escrituras, al cual un servidor profesa y cree absolutamente en ello, que es un Dios perfecto, Dios conoce perfectamente nuestra vida. Es decir, cuando algo nos acontece, eso nos debería de traer paz. En alguna ocasión, que no viene al caso, quizás la vamos a mencionar, pero en alguna ocasión Charles Spurgeon dijo que la soberanía de Dios debe de ser la almohada en la cual el creyente reposa. Nosotros debemos estar siempre satisfechos con lo que Dios trae a nuestra vida. Hay o existe una responsabilidad íntegra del hombre, la cual está delegada sin contradecir lo que hemos enseñado, por supuesto. Porque está en sus mismos estatutos, está en su voluntad decretiva y está en su voluntad preceptiva de Dios, en sus preceptos de Dios. Lo que Dios demanda que hagamos. Esto también nos debería de traer un consuelo cuando alguno de nosotros, por alguna situación, está en lugar ajeno, en otro país, otra ciudad, y muchas veces nos encariñamos con nuestra iglesia local o con nuestra familia y decimos, estoy solo, ¿no? No estoy solo. Dios está conmigo, porque su inmensidad y su omnipresencia, en su gracia,
con todos sus atributos, según sus decretos, Él nos acompaña en todas partes. Él está con nosotros. Entonces, entender acerca de la inmensidad de Dios, tanto en tiempo como en espacio, esto nos debe de traer paz. Debe de aumentar la confianza de cada uno de nosotros en Dios. Debe de aumentar el temor reverente a su persona, a su ser. Todo eso que haces en privado, todo lo que ves en privado, lo harías en la plaza. ¿Quién lo haría? A ver, levante la mano. ¿Deberían de haberla levantado? ¿Deberían de haberla levantado? Porque se supone que son temerosos de Dios. Bueno, pues ahí donde has hecho eso, Dios ha sido testigo de ello. De cada cosa, de cada atrocidad que has hecho, de cada vileza. Dios la ha visto con sus ojos. Desgraciadamente, estoy hablando antropomórficamente, claro está. ¿Sí? Pero desgraciadamente el hombre tiene más miedo del hombre que de Dios. Por eso vemos mucho hipócrita, mucho religioso hipócrita, como le llamamos. Pero desgraciadamente pocos que vayan y busquen constantemente en arrepentimiento, vivir una vida de santidad. Y nada más estoy hablando de las cosas que has hecho en tu habitación. Ahora si yo hablar de tus pensamientos cochinones que tienes, de los deseos malignos de su corazón, también los ve Dios. Tenemos mucho por qué arrepentirnos. Deberíamos de estar deseosos en cada momento, cada que hacemos una atrocidad, a correr al trono de su gracia a pedir perdón. Que nos santifique, que nos ayude, que nos enseñe a vivir para su gloria, que vivamos en la plenitud de su ser, que vivamos alentados a vivir para Él, a verdaderamente vivir para Él. Es por eso que cuando en las otras sesiones estuve citando y pasé frases de puritanos y reformadores, hablando acerca de la meditación de los atributos divinos, del ser divino, todas ellas recaían en una sola cosa: que si nosotros meditamos en esto, vamos a ser más reverentes a Dios. Vamos a ser más temerosos de Dios. Vamos a ser más íntegros en nuestro cristianismo. No va a ser tan superficial, como se usa hoy en internet, tan lleno de debates. Pero vean la vida de esas personas. La mayoría ni se congrega. Lo digo porque los conozco. Como dicen en mi pueblo, si digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. El meditar en estos atributos, en disfrutar el conocimiento de ellos, es para que nos lleve continuamente. Ahora, si hemos entendido que hemos fallado a Dios una y otra vez, vayamos al trono de su gracia
a pedir misericordia. ¿Por qué? Porque hoy también aprendiste que su misericordia es infinita. No tiene límites. No es como la misericordia tuya y la mía. Llega un minuto donde alguien, híjole, nos saca el tapón. Jamás lo vemos venir y ya. No es como nuestra paciencia. La paciencia de Dios es ¿qué? Infinita. No tiene límites. La mía no. Vamos a verme enojar y van a ver. La misericordia de Dios es infinita. Es inmensa. Atendamos a esa misericordia infinita de Dios. De ese Dios inmenso y omnipresente que ha visto todas nuestras atrocidades. Vayamos al trono de su gracia, pidamos misericordia. Acerquémonos confiadamente, pues tenemos un sumo sacerdote que hizo un sacrificio perfecto y derramó su sangre. ¿Y su perdón qué es? ¿Tiene límite su perdón? Es infinito. No es como si hiciste algo y alguien te diga, eso ya no te lo va a perdonar Dios. No, eso déjenselo para el hombre caprichoso y religioso y inmaduro. Eso yo no te lo voy a perdonar. Uy, no voy a poder dormir. No, Dios, su amor, su misericordia es infinita. Conozcamos a ese Dios que se relaciona personalmente con el hombre, que está en todas partes. No es como, ahí va él, como en la iglesia pentecostal. Es que él trae la unción y todos iban detrás de esa persona y siguiéndolo. No, Dios está en todas partes, muy presente, en su ser infinito, que se relaciona con el hombre. Disfrutemos de ese Dios, conozcámosle, temamos a ese Dios reverentemente, amemos a ese Dios, demos gracias por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que eso, como lo hemos leído, fue un plan eterno. Y cuando decimos que es un plan eterno, es un plan ¿qué? Inmenso, infinito, perdón, infinito. Su plan de redención es eterno. Estamos diciendo que ¿qué? Que es eterno en su ser. Muy bien. Así que conozcamos a este Dios, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, busquemos su misericordia, su paz, su amor. Relacionémonos constante con Él, orando, buscándolo, buscando de su palabra, adorándole, cantándole. Si estamos aquí cantándole, Él está presente aquí. Tengámoslo en cuenta. Atesoremos eso en nuestro corazón. No somos una iglesia que necesitamos un muñequito de yeso para pensar que le cantamos a alguien. Somos una iglesia que conoce la Escritura y que sabe que Dios está presente en todas partes y que Dios no puede ser, según su misma Escritura, Éxodo capítulo 20, no puede ser representado por cosa alguna hecha por el hombre. Entonces, cuando nosotros cantamos, entendamos que Él está entre nosotros, Él habita entre nosotros, Él es inmenso, Él nunca deja de estar en todas partes.
pero Él también es omnipresente. Y tu pecado te puede alejar de ese Dios. No es que Dios deje de estar, Dios siempre va a estar. Busquemos con un corazón humillado, reverente a nuestro buen Señor y Salvador. Amén. Oremos.